No te pierdas en YSUCA la franja de la academia. Todos los lunes te presentamos Ventana Jurídica, un programa del Departamento de Ciencias Jurídicas de la UCA. Hora de transmisión, 7 de la noche. Recuerda, Ventana Jurídica, todos los lunes por YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Gracias por su sintonía a Radio YSUCA. Esta mañana, en este espacio de La Entrevista, hablaremos sobre presos políticos y régimen de excepción. Para eso nos van a acompañar esta mañana Gilberto Canjura, asesor jurídico del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador, COFAPES. Le damos la bienvenida, Gilberto. Buenos días. Muy buenos días, Imelda. Le agradezco su invitación y también para los teleescuchas de esta radio. Un saludo, muy buenos días, y aquí estamos para hablar un tema tan importante como es el tema jurídico que debe de masificarse un poco más en la población, porque creo que es bien importante entender la naturaleza jurídica del gobierno de El Salvador, ¿verdad? Porque es bien complejo, y a partir de esa comprensión es que podemos irnos dando cuenta frente a qué estamos. Así es. También en este espacio nos va a acompañar esta mañana Sonia Urrutia, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, quien se va a unir con nosotros en un momento. Bueno, Gilberto, iniciemos hablando sobre el trabajo que el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador ha realizado durante un año de su existencia. ¿Cuántas personas se encuentran detenidas hasta este momento que son consideradas presas y presos políticos en El Salvador? Fíjese que detenidas en estricto sentido son la gente que este día allá en Zacatecoluca se les va a celebrar su audiencia preliminar en el juzgado primero de instrucción. Ahí estamos hablando del doctor Iresi, de Denis Córdoba, de Ever Rodríguez, Jaime Valdés, Amílcar Pérez, ¿verdad? Aquí en San Salvador tenemos a Calixto Mejía, ¿verdad? Que todavía también está el señor Landaverde. Así que le podría decir que son muchos más, porque los que fueron detenidos alrededor de estos casos. Lo que pasa es que la justicia o la parte jurisdiccional se ha vuelto selectiva. Entonces usted va a ver detenidos más a la gente del partido de izquierda. La gente que estuvo detenida y que no era del partido del FMLN, han logrado medidas sustitutivas a la libertad. Y entonces, que esto pues se explica, ¿verdad? A través de todo el fenómeno que ha ocurrido desde la Corte, ¿verdad? El cambio de un solo tajo a los jueces mayores de 60 años como regla, ¿verdad? Entonces, así estamos. Esta es una justicia selectiva, y cuando le estoy hablando, sí, prácticamente estamos hablando de una distorsión. Es decir, de como que realmente en el país realmente se ha interrumpido el Estado constitucional de derecho, porque no responde realmente a la función principal que el órgano judicial tiene establecida en la Constitución de la República. Gilberto, ¿cuál es la condición actual de estas personas consideradas presas y presos políticos dentro de las cárceles? Porque también está el otro grupo que tienen medidas sustitutivas a la detención, como usted me mencionaba. Fíjese que al respecto, aquí yo voy a estar ilustrando en mi exposición lo que hemos visto. Usted pudo haberse dado cuenta que hasta periodistas tomaban fotografías dentro de los penales y en las condiciones, videos
en las condiciones en que los reos políticos estaban en sus cárceles. Es decir, que eso es prácticamente, usted puede ver aquí que el director de centros penales es el que prácticamente permitía todo esto. Ahora, la visita a reos en general están suspendidas desde antes de la pandemia. Toda la comunidad de abogados que nos dedicamos al área penal lo sabemos. Es decir, que antes, un reo no se movía de una cárcel a otra si no era por orden de un juez. Hoy prácticamente usted ve que los reos, incluso hemos visto que se ordenó alguna sustitución de medidas y pudo haber visto usted al señor Osiris Luna diciendo que no salía la persona de la cárcel. Es decir, vea los límites a los que hemos llegado. Entonces, cuando yo hablo de interrupción del Estado de Derecho, no es porque yo me lo estoy inventando, yo le voy a dar ejemplos bien precisos para que así lo entendamos de manera bien sencilla. Así que las condiciones, el ambiente es un poco más difícil hoy con la saturación de los espacios físicos, ¿va? Siempre lo hemos tenido, ya que nuestro sistema carcelario no tiene prácticamente la capacidad para poder absorber esta gran población. En términos generales, la restricción de libertad de por sí es un castigo. Muchos de ellos lo que pasan haciendo es leyendo. A veces nos han permitido introducción de libros para poder menguar un poco el pesar ahí adentro, ¿verdad? Entonces creo que la gente lo ha tomado con bastante estoicismo, ¿verdad? Por lo difícil. Esta situación de los reos políticos es diferente a la de los años 80, que también yo pude asistir en aquellos años, ¿verdad? De los años 70. Diferente. ¿Cuál es la diferencia? Fíjese que los reos políticos dentro de los penales hacían una labor, estaban diseminados en los mismos espacios, solamente que ellos hacían sus propias divisiones territoriales, y había un poco de respeto, y ellos también se dedicaban a capacitar en las áreas de los reos políticos que conocían algunos temas. Se dedicaban a enseñar a leer y a escribir a reos que no podían, no había esos espacios. Yo los conocí y me recuerdo que se dedicaban a eso, y es un poco edificante para el que está dentro. Me contaban que también le están permitiendo al doctor Dada Irés y a otro detenido que es Ever Enríquez, también, que son médicos, están dando como consulta. Y esas cosas, pues sí, yo creo que son buenas, y a los que están detenidos también. Con respecto al acceso de los medicamentos, porque desde COFAPES también se denunciaba desde un inicio que no se les estaba permitiendo el acceso a medicamentos al inicio de estar recluidos. ¿Cómo está ahora esa situación? Fíjese que se han venido haciendo esfuerzos en ese sentido, y esa parte se empezó a resolver, ¿verdad? Ahora, la alimentación para personas que tienen problemas sí se vuelve un poco difícil, pero también había acceso para poder llevar algún tipo de alimento que normalmente el detenido o detenida pedía, y se les hacía llegar, ¿verdad? Yo creo que sin el esfuerzo que también el comité ha hecho, porque esto no se ha dado porque
de manera espontánea. De la misma necesidad, a todo el comité lo llevó a movilizarse en ese sentido, ¿verdad? Porque había, por ejemplo, el señor Carlos Cáceres ocupaba un equipo conectado para dormir. Al principio no le permitieron. Recuerdo al juez de paz que les dijo que les dijo, es responsabilidad de ustedes si este hombre se les muere allá adentro. Entonces digo, mire, es que donde él está no hay conexión eléctrica. Bueno, mire, vea cómo le meten una extensión debajo de la puerta, pero esta persona no puede dormir sin ese aparato. Entonces se ha venido, los derechos son conquistas, ¿verdad? Y entonces se ha venido, y también pienso yo que la administración tiene que ser receptiva por la responsabilidad que tiene dentro de los recintos penitenciarios o cárceles sobre estas personas y su salud o sus consecuencias de las enfermedades, ¿verdad? Sí. Entonces esa parte creo que la hemos venido solventando, ¿verdad? ¿Cómo no? Gilberto, ¿y cómo se han complicado los procesos judiciales con el régimen de excepción? Bueno, ya para los reos políticos, creo yo que como esto fue antes, ¿verdad? El régimen de excepción, es decir, que lo que lo motivó, efectivamente hubo causas perturbadoras del orden público, como fue un fin de semana sangriento, y llevó al régimen de Bukele a tomar una medida también drástica, que al menos le dio resultado, y es efectivo el resultado para poder frenar esa situación. Al ver la magnitud de lo que estaba enfrentando, no tuvo más que volver a pedir otros estados de excepción, a pesar de que las circunstancias, me refiero al segundo mes, ¿verdad? Las circunstancias que motivaron también pudieron haber justificado que el régimen continuara. El tema es que el régimen de excepción es jurídicamente ya está regulado en nuestra Constitución, y nos lleva a entender que si desaparecen las circunstancias que lo motivaron, pues tendría que terminar. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que mes a mes están el régimen y las libertades y derechos fundamentales que restringe realmente son muchos. No todos están conscientes del tipo de derechos que se ven restringidos, pero las detenciones son así como atarrayazos, ¿verdad? Allí las personas que se dedican a hacer estas detenciones, pues no tienen cumpliendo órdenes que hacen su labor, y luego nos damos cuenta que no todas las personas que se capturan tienen que ver con las pandillas, ¿verdad? Esa parte no se ha podido resolver y está prácticamente causando bastante desagravio en la población, ¿verdad? Sobre todo quien se ve afectado por esa situación. Hemos visto que algunos casos se han resuelto un poco rápidos, ¿verdad? Se han hecho las gestiones, pero como se ha visto en la necesidad, dada la eficacia que el gobierno ha tenido con respecto a esto y los beneficios que la población le ha generado, un poco más de seguridad, porque es parte de esa realidad, es que lo han venido prorrogando, ¿verdad?
¿Y ha creado algún tipo de situaciones en los procesos judiciales que están llevando las personas consideradas presas y presos políticos hasta este momento? No, realmente lo que hemos visto son este caso de Zacatecoluca se ha suspendido más de 4 veces. Y Fiscalía ha estado pidiendo prórrogas hasta que la juez dijo que ya no. Entonces, vamos a estar pendientes de este día. Desconozco yo la estrategia jurídica que llevan los abogados. Entiendo, porque he platicado con algunos de ellos, que van a volver a pedir las medidas sustitutivas, ¿verdad? Vamos a ver, porque si se ha aplicado en todos los demás, en las demás personas, en los empresarios, porque estos delitos, los de ahí han sido por cohecho y de negociaciones ilícitas. Entonces, si también los empresarios detenidos se les dio las medidas, esperaríamos nosotros que también, teniendo casi la misma situación los detenidos que los mismos empresarios, se les pudiera otorgar este tipo de medidas. Sí. Vamos a ver cuál es el resultado, ¿verdad? Pero ya de antemano ya le dejé yo en la mesa que el Estado de Derecho constitucional está interrumpido por un régimen jurídico político del gobierno, ¿verdad? Que tiene sus propósitos, ¿verdad? Bien claro. A uno le viene siguiendo jurídicamente los pasos que ha dado esta administración desde que llegó. Fue sorprendente la forma como se empezaron a dar todos los despidos laborales desde el Twitter a las instituciones, y las instituciones sin ningún procedimiento empezaron a despedir personas. Esto le ha tenido costo al gobierno, porque en algunos casos de personas que fueron bien asesoradas han sido nuevamente reinstaladas, pero como eran órdenes, usted puede ver ahí lo mismo, ¿va? ¿Qué pasa con todo el séquito de diputados que tiene? No todos pueden hablar. Entonces, diputados que no pueden deliberar, dígame si no es grave. Claro que es gravísimo. Si la deliberación es parte del trabajo que ellos realizan dentro de la Asamblea, ¿verdad? Antes de tomar decisiones. Entonces, si ellos conocen todas las decisiones que toma este gobierno, ellos deberían poderlas solventar y discutir en donde sea, ¿verdad? En cualquier medio. Y usted ve que estas personas no, ellos saben a qué medios van y están bien escogidos, ¿verdad? Los que nos damos cuenta, pues sí, no necesitamos ninguna bola mágica para ver por qué van a tales medios, ¿verdad? Entonces, también usted puede ver allí. Luego, estos derechos, por ejemplo, de asociación, tiene que ir viendo con derechos políticos. Y no podemos, fíjense cómo vamos transitando en esta ruta electoral, dijéramos, porque ya estamos en ruta con este tipo de restricciones, ¿verdad? Un sistema constitucional pluralista, en donde usted ve que los partidos políticos de oposición son prácticamente queriéndolos llevar a la pulverización, ¿verdad? Ha sido siempre el pensamiento de izquierda el más difícil de poder controlar por parte de este gobierno. Ellos lo saben perfectamente. Y entonces no podemos ir a un proceso electoral en donde los demás partidos son partidos satélites del Ejecutivo. Entonces, quisiéramos en alguna medida que estas son críticas, y son críticas sanas, ¿verdad? Al gobierno, ¿verdad? No tienen
no tienen ningún propósito destructivo, sino que al contrario. Entonces sería bueno prácticamente que esos espacios o el régimen de sección que ahí está planteado, vayamos a entrar con esas grandes restricciones, ¿verdad? Porque ya de por sí el régimen viene dando y mostrando su visión, dijéramos caudillista, ¿verdad? En el sentido de que todo lo que vemos es la última palabra la tiene el señor presidente. Entonces, no existen derechos absolutos, ¿verdad? Eso y el límite que tiene el poder político son los derechos fundamentales, ¿verdad? Bien recordamos aquella pugna cuando llegó el señor Bukele que el Ministerio de Salud quería restringir derechos fundamentales. Si el único para restringir o regular derechos fundamentales es la Corte Suprema de Justicia. Esa parte es elemental. Y mire cuánto veto hubo, ¿verdad? Sí. Y en este rompimiento del Estado de Derecho que usted nos describe, Gilberto, ¿considera que podrían haber más personas que puedan ser capturadas o que puedan ser presas políticas en el país? No, pues sí, la orden de captura cuando allá cuando capturaron el 22 de julio del 21 a Erlinda Handal, a Violeta Mengíbar, a Carlos Cáceres, a Calixto Mejía y a Hugo Flores, dijo en ese momento la voz oficial que en la lista habían más y se mencionaron al expresidente de la República, Sánchez Serén, ¿verdad? Gerson Martínez, ¿verdad? Lina Paul, creo yo, y hay uno que fue exministro de Hacienda, un señor Suárez. Y fíjense qué es lo que ocurre, que la Interpol, cuando ellos dan órdenes de captura, la Interpol que le contesta que ellos no los van a capturar porque estos juicios son de carácter político. Así lo calificó en ese momento la Interpol. Entonces el gobierno tiene ese tipo de restricciones, lo saben perfectamente. Entonces son juicios eminentemente políticos. Vea, claro, se les ha dado todo el disfraz, porque el problema de los sobresueldos que le llaman, que están regulados en la ley, usted pudo haber visto una comisión encargada entrevistando a personas que habían recibido sobresueldos. Los vimos en la televisión. No voy a mencionar su nombre porque los que estuvimos atentos ahí estaban. Y aceptaron haber recibido esos fondos. Pero fíjese que esas personas no las capturaron, fueron a capturar a otras. Entonces, usted me dirá, no, es que fíjense que esos tienen más de 10 años, prácticamente el delito ya ha prescrito. Entonces quiere decir que los llamaron prácticamente por publicidad, para hacer circo. Porque los que han capturado son otros, no esos que fueron allá a decirlo. Y lo dijeron, ¿verdad? Al menos explicaron, ¿verdad? Por qué se habían recibido esos sobresueldos, ¿verdad? Y son las mismas razones que ellos han argumentado que se podrían aplicar también a estas personas detenidas. Pero no, entonces vuelvo y repito, esta aparente justicia es selectiva. Entonces, claro, nosotros aquí adentro, dándole seguimiento, porque los que llevan la defensa son los distintos despachos, aunque nosotros estamos despachos profesionales privados, ¿verdad?
la familia buscó este tipo de orientación. Nosotros nos hemos sumado y estas personas también nos han nombrado ahí dentro de las mismas diligencias. Entonces nosotros sí también nos damos cuenta de toda la estrategia jurídica. De tal manera que usted puede darse cuenta que la única alternativa que dentro de los procesos que va dejando este Estado es prácticamente, o este gobierno, es para que los reos escojan prácticamente el proceso abreviado. ¿Esto qué implicaría, Gilberto? Pues es la aceptación de los hechos. Es la aceptación de los hechos y el pago del resarcimiento de las cantidades de dinero. Se han nombrado peritos, Fiscalía tiene peritos, también los distintos despachos de abogados que defienden a los detenidos han nombrado también algunos peritos, y vamos a ir antes de llegar al tribunal se van a cuadrar las cantidades, ¿verdad? Porque no todo lo que aparece ahí es cierto, ¿verdad? Entonces, en esa fase estamos, pero quiero decirle que es un camino prácticamente, porque fíjense que cuando fuimos a la audiencia del juzgado de paz, todos los funcionarios que hemos ido en algún momento, hacemos nuestra declaración patrimonial en la sección de probidad de la Corte. Es hasta que la sección de probidad de la Corte encuentra algunos indicios de enriquecimiento ilícito que le avisa a la Fiscalía que ahí se ha encontrado ese hallazgo. A partir de ese momento la Fiscalía puede actuar. Aquí ese debido proceso no se respetó. Entonces, le puedo decir, Calixto Mejía ya tenía hasta un finiquito parcial. Yo lo he leído de la sección de probidad. Solo faltaban unos detalles. Entonces, ¿cómo estaba? La legislación dice que en la sección de probidad la Fiscalía no tiene por qué actuar antes. Entonces, y se planteó ante el juez de paz ese problema para que estos casos pasaran a la sección de probidad y que la acción judicial se ejerciera en su momento. Y usted sabe que al final los jueces de paz como que son solo pasapapeles. Reciben, ya tiene uno la resolución. Por más que usted argumente, va a encontrar que la postura de la Fiscalía es la postura del juez. Y pasa a otra fase, que es un juzgado de instrucción. Y seguimos, pues, porque también se dieron los cambios de jueces al principio y después de un solo tajo destituyeron a los mayores de 60 años. No pasaron por las listas, ni fueron prácticamente, como la ley dice, en donde la institución encargada de seleccionar a todos los jueces diera su aprobación, ¿no? Entonces los nombramientos son prácticamente de dedo, o son cuotas personales de los magistrados. Los magistrados tienen sus cuotas de jueces que en alguna medida ellos a este magistrado responden. Son realidades, ¿verdad? Porque decir que todos nosotros sabemos eso, todos los que andamos en este medio sabemos eso. Sí. Gilberto, necesitamos hacer un breve corte en este momento. ¿Cómo no? Pero luego de la pausa también la población va a tener la oportunidad de hacer preguntas o comentarios ante la temática que estamos tratando. Así es que volvemos de inmediato.
estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. No te pierdas en YSUCA la franja de la academia. Todos los lunes te presentamos Ventana Jurídica, un programa del Departamento de Ciencias Jurídicas de la UCA. Hora de transmisión, 7 de la noche. Recuerda, Ventana Jurídica, todos los lunes por YSUCA. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Gracias por continuar en sintonía de Radio YSUCA. Esta mañana conversamos con Gilberto Canjura, asesor jurídico del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador, COFAPES. Estamos hablando sobre presos políticos y también nos referiremos al régimen de excepción. Si usted tiene preguntas o comentarios, puede llamarnos al 2275-9501 o 2275-9502. También tenemos habilitado nuestro número de WhatsApp, el 7571-2779. También estamos transmitiendo esta entrevista a través de nuestra fanpage en Facebook, Radio YSUCA 91.7 FM. Nos indican que tenemos llamada telefónica, le vamos a dar paso en este momento. Escuchamos, adelante. Aló, buenos días. Buenos días, adelante, amigo. Un saludo ahí a los invitados. Fíjense que esto que está sucediendo en el país es subgénero. El órgano judicial no imparte justicia, sino que el capricho del Ejecutivo. No hay independencia judicial. ¿Cómo es posible? Ayer estaba viendo en las redes sociales que un pastor evangélico, parece que de San Miguel, sale embolsado y de ahí muerto del penal por ese estado de excepción. Y así hay un montón de gente que es inocente y está preso. Decía Benjamin Franklin, más vale 100 sospechosos libres que un inocente preso. Pero aquí es al revés. ¿Y dónde está la independencia judicial? Ahorita yo conozco un montón de casos de cipotes que se han llevado y están presos y no se puede ver, están incomunicados, no se sabe si están vivos o están muertos. ¿Cómo se llama esto? Pero para toda la gente está bien, este montón de focas aplaudiendo todos los desmanes que está haciendo el Ejecutivo. Aquí tienen que venir organismos internacionales a poner orden, porque aquí se ha salido de control. No me extiendo más porque uno se emociona. Pasen buenos días. Buenos días, tenemos una llamada más, la recibimos en este momento. ¿Aló? Adelante. Buenos días, adelante. Sí. Fíjese que quería opinar con el que estaba diciendo el licenciado ahí de los sobresueldos. Sí. La señora María Rodríguez, la ex ministra de Salud, aceptó que había recibido sobresueldo. Y estoy leyendo el diario El Salvador y ahí sale condecorada por el señor presidente. Así es que bien dice que es político. Muchas gracias, buen día. Gracias a usted. Vamos a continuar con más participaciones. Recibimos un mensaje de audio que nos llega a través de WhatsApp. Adelante. Muy buenos días, Imelda. Muy buenos días a Gilberto. Como hemos visto y como ya muy bien se ha señalado, ahora el sistema judicial está básicamente cooptado y algunos jueces, bueno, por no decirlo la mayoría, y quien se atreve a desafiarlo corre el riesgo en la actualidad, pero básicamente están haciendo una cuestión de trámites. Saben que hay otras instancias y perfectamente, para no comprometerse jurídicamente, hacen que los casos pasen a la siguiente instancia de instrucción y después a las salas, etcétera. Mi pregunta es, en este contexto, ¿cómo se puede confiar en que se va a conocer la realidad si no va a ser contenida, sin ser
políticamente utilizada la realidad, es decir, o parte de la realidad, es decir, qué garantías hay que se dé justicia para los que están siendo señalados y que se conozca la realidad para los salvadoreños, pues, o sea, al final a nosotros los salvadoreños lo que nos corresponde es conocer esa realidad, pero desde el momento en que está siendo manipulada, me queda esa duda. Bueno, muchas gracias a las personas. Tenemos más mensajes, pero le vamos a dar paso a Gilberto para que nos pueda dar sus reacciones ante estas primeras participaciones. Sí, la primera persona que participó, pues sí, coincide con lo que hemos estado hablando, realmente, ¿verdad? Es difícil realmente, desde que está interrumpido el Estado constitucional de derecho y enfrenta a un régimen jurídico, político, porque no separemos esos dos elementos. Es decir, así lo tienen conformado, y por eso es que el régimen autoritario se vio en la necesidad de asaltar al órgano judicial para precisamente hacer ese binomio jurídico-político. A eso lo enfrentamos. Entonces, luego, para ordenar un poco las ideas, la otra persona que preguntó y señalaba a la doctora Rodríguez, fíjense que hay una situación que hay que conocerla. Gente que recibió sobresueldos y declaró la renta, no tuvo problema. Aquí yo, por cuestiones de que el juicio tiene reserva y la persona criteriada utilizó un procedimiento que a las mismas personas no los conducía a eso. Incluso una de las detenidas preguntaba por cuándo se iba a resolver esta parte tributaria y se iba a consultar con el Ministerio de Hacienda para estar más tranquila. Pero resulta que el testigo criteriado, que para nosotros es un autor también, porque él materializaba todo esto, y en la forma en cómo se hacía, él también lo conducía. Sin embargo, no se hizo así. Y es para que separemos, y está bien que la gente pregunte, mire, la doctora declaró la renta. No, estos casos no. Pero repito, no puedo yo hablar. El juicio tiene reserva. Yo no, es decir, estamos limitados para poder hablar. Sí. Nos hacen una pregunta más. Gilberto, nos dicen buenos días. La otra persona, sí, la última que habló, perdone. Sí. Realmente es lo mismo. Confianza no podemos tener. Es decir, que la confianza es cuando uno tiene elementos claros de la realidad, y yo deposito en lo que yo veo que estas cuestiones van a resultar bien. Entonces, prácticamente, si no hay Estado constitucional de derecho, esto se traduce a que no puede haber justicia. Entonces, ¿qué queda para la parte legal estrictamente o formal? Sí, están los códigos de procedimientos penales, y por eso se ha buscado el juicio abreviado, ¿verdad? Como una forma de salir y aceptar los hechos, pero porque frente a la situación que vivimos no tenemos alternativa. Así le contestaría yo. Coincide, ¿verdad? Coincidimos todos en eso. Sí. Nos llega una pregunta más, dice, ¿qué se espera por el juicio de la doctora Handal y Violeta Mengíbar y de qué se les acusa efectivamente? Ya dijimos de eso, de lavado de dinero, y ya ahorita está en la parte de peritaje, se está haciendo un esfuerzo con Fiscalía, porque se acordó en audiencia
que se iba a trabajar con Fiscalía esta parte. Entonces ya los peritos de la defensa ya están listos ya para poder sentarse para que junto a los peritos de Fiscalía se pueda llegar a la situación que también Fiscalía espera, que es resarcir los daños, ¿verdad? Porque eso es lo que, el daño económico. Sí. Pero no son los montos iniciales, sino que precisamente los peritajes sirven para eso. Sí. Nos llegan más preguntas a través de Facebook Live, nos está diciendo... pregunta, ¿será que los diputados estarán incumpliendo leyes, pudiendo ser investigados y enjuiciados a futuro, ya que se supone que la ley debe ser pareja? Sí, realmente los diputados, que son los representantes del pueblo, realmente llegan allí al Parlamento, y allí su función es elaborar leyes, pero nos damos cuenta que las leyes prácticamente las elaboran en casa presidencial y son llevadas allí. Le puedo dar un ejemplo, por ejemplo, la ley del agua, una ley que se había debatido más de una década, con un montón de aportes. Miren, en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué hicieron? La aprobaron. ¿Escuchó las deliberaciones usted ahí en la asamblea? No. Es decir, que pudimos darnos cuenta que hay privatización, sí está regulada la privatización, ¿verdad? Porque tampoco el agua tiene múltiples usos, ¿verdad? Pero el fundamental es para la vida. Ese es el primero. Después tiene más usos, ¿verdad? Porque también en el área productiva el agua es indispensable para todos. Y entonces, pero usted pudo darse cuenta que también, le voy a poner el ejemplo del Valle del Sol, ¿verdad? Ese manto acuífero de todo ese valle, ¿verdad? Valle del Ángel. Perdón. Sí. Valle del Ángel, fíjese. Grandísimo el proyecto de los dueños, ¿verdad? Que sí, ellos pueden regalar al final los pozos que van a introducir, porque necesitan todos esos miles de casas que van a vender, y ahí hay agua, ¿verdad? Hay agua. Y al final van a pasar a ANDA después de un tiempo de explotación, 15 años, para ser más exactos, pasarán al Estado. Pero ese valle, parecido al de Santa Tecla, ¿verdad? Se va a convertir en una ciudad de cemento. Y el agua se va a profundizar aún más. El agua se va a escasear más. Y usted no ha visto que se ha querido revocar o se ha querido revisar ese permiso, ¿verdad? Por parte de este gobierno. Sino que incluso hay una encima de los organismos que regulan el agua, porque hay bastante legislación dispersa, agricultura, medio ambiente, ANDA, ahí se ha formado un organismo superior, ¿verdad? Que no sabemos nosotros su eficacia, pues no conocemos para decir que se va a revisar el proyecto de Valle del Ángel, ¿verdad? Dado su impacto que va a tener. Entonces, esa parte no la hemos escuchado nosotros, que los diputados la hayan deliberado, ¿va? Y así le puedo mencionar otras leyes, ¿verdad? Así como prácticamente esa parte de importante de los parlamentarios está sujeta y está restringida. Solo pueden hablar ciertos diputados.
Entonces no podemos esperar mucho, pues. Sí. Gilberto, refiriéndonos al tema del régimen de excepción, una publicación del periódico El Faro muestra documentos sustentados con poca o nula investigación y capturas justificadas por apariencia sospechosa o nerviosa. ¿Qué opina usted al respecto de esta situación? Perdone, disculpe. Sí, le repito, una publicación del periódico El Faro que hizo ayer muestra que hay documentos sustentados con poca o nula investigación y capturas también en el marco del régimen de excepción justificadas por apariencia sospechosa o nerviosa, que no están bien sustentadas estas capturas en el marco del régimen de excepción. ¿Usted qué opina al respecto? Sí, eso cae por su propio peso, esa afirmación, pues si lo retenes, como puede caer alguien que en ese momento, si lo tienen en lista, ¿verdad? Y son buscados, bueno, ahí la captura es exitosa. Las demás personas corren la suerte, pues, ¿verdad? Porque revisan si tiene tatuajes alusivos a las maras. Hay otra gente porque tiene otro tipo de tatuaje, se lo han llevado. Entonces, ahí están esas circunstancias de nerviosismo que son bien emotivas, ¿verdad? Es decir, que depende mucho del estado de ánimo del retén, ¿verdad? O de quién dirige el retén. Son personas que trabajan excesivamente y están sometidos a grandes presiones, no siempre están en un momento adecuado para tomar una decisión de capturar o no a una persona. Entonces, sí coincido con eso, pues, sí es lo que la demás población dice. Si es que prácticamente es una situación que este periódico El Faro señala porque está a la vista de todo, ¿verdad? Y depende, yo me he dado cuenta, lo he vivido, de personas que han sido detenidas. Una persona ha sido detenida. Lo detienen el fin de semana. Acuérdense que está restringido también el término de que nosotros llamamos de inquirir, ¿verdad? De detención, ¿verdad? Sí. 72 horas, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta que a las 72 horas yo he estado esperando la consignación de reo y nos lo han llevado. Y después uno pregunta, ¿y qué pasó? Y lo liberaron. Estando detenido, solo pasó 72 horas. ¿Qué criterio? No, yo no le puedo decir qué criterio ocuparon. Los liberaron. ¿Y a las personas que no han sido liberadas y corren esta misma situación? Pues sí, yo no sé si, pues sí, porque entonces quiere decir que ahí hay un filtro. Le pongo un caso recientemente que me pasó. Y el papá, ya lo van a traer, no me preocupe. Y después me habla por teléfono. No, me dijo, ya está en la casa. Y bueno, sigo aprendiendo. Sí. También una de las llamadas mencionaba sobre las situaciones de las muertes que se están dando en las cárceles en el marco del régimen de excepción. ¿Cómo ve usted esta situación? Grave, y eso va a tener un costo a futuro, aunque es decir que el ocultamiento mediático que también acompaña a la parte publicitaria del gobierno corren paralelas, pero realmente todo se está registrando. Y tarde o temprano la justicia va a llegar, ¿verdad? Y no dan una respuesta que en alguna medida, pues sí, uno lo encuentre comprensible. Supóngase que alguien enfermo o con una enfermedad difícil lo capturan y él tiene apariencia de sano y le impacta y le da un infarto. Bueno, que la documenten y hay una respuesta.
Pero aquí prácticamente se han escudado en el régimen de excepción y a nadie le dan respuesta. Y yo no sé cuántos van, como esto ningún periódico de los medios oficiales sacan las estadísticas, así como ellos sacan otras estadísticas. Aquí no sacan la estadística de muertos. Aquí la gente o otras instituciones andan detrás de esto. Medicina legal antes hablaban de un muertómetro, me recuerdo. Y o ya no. Entonces toda la información que en alguna medida a todos nos debe de interesar para poder elaborar criterios, usted ve que uno anda detrás de la información, como que uno es periodista. Pero al final hay que hacerlo porque realmente necesitamos tener criterios que nos ayuden a la hora de poder elaborar un planteamiento. Sí, Gilberto, más de 48,000 personas han sido capturadas en el marco de este régimen de excepción y entre ellas se han reportado personas capturadas como sindicalistas o defensores de derechos humanos u otras personas que no tienen vínculos con pandillas. ¿Qué valoraciones tiene usted al respecto? Y enlazándolo también con esto de las personas que han sido presas y presos políticos. Es que como esa realidad y necesidad del gobierno de ponerle paro a las pandillas, es una agenda prioritaria, pero que rebasa la capacidad instalada de las instituciones. Pues si las cárceles no han tenido nunca esa capacidad y usted de repente la tiene con 48,000 y pico, realmente usted se ve prácticamente constreñida por una realidad desbordante. Los juzgados de por sí pasan saturados y hoy, bueno, va usted a la audiencia probablemente donde el defensor, que es de la Procuraduría, porque hay que llenar esa formalidad y el colega abogado se presenta, solo le leen el montón de detenidos, ¿y qué puede hablar de ellos? Pues? ¿Qué puede decir él específicamente sobre esa lista que está defendiendo? Nada. Solo llega. Entonces, prácticamente nosotros estamos, hemos hecho lo que no es correcto, lo hemos hecho normal, vaya. Y entonces, y esas audiencias, y él dice que pase a la fase de instrucción, y que otra cosa puede decir el procurador. Nada. Entonces, anda la gente de la Seca la Meca, va a las cárceles, ¿verdad? Yo ya fui a algunas, es difícil, a pesar de que nosotros nos atienden rápido, pero ahí la policía tiene un sistema y lo buscan, esto, lo demás, solo para confirmar que está detenido. Ya de por sí antes de la pandemia no se podían ver reos, y eso lo digo con toda autoridad porque lo hemos vivido, ¿verdad? Querer sacar poderes y no podemos, de ver al reo y no podemos, lo vemos hasta que esté en la audiencia, en donde todo es atropellado, pues, uno lo vuelve a ver en el momento que va a celebrar la audiencia. No hemos tenido oportunidad de poder platicar con él antes o de ver algo. Entonces, ahora no digamos, pues, uno va y dice, mire, el capturado fulano tal, eso le digo por experiencia propia. Ya después que lo quise ir a ver, porque el problema fue aquí en la capital, me dijo, se lo llevaron para San Miguel. La familia que le allí en esta fase de hoy que los han tenido en cárcel, que le pagaba allí a un comedor para que llevara la comida, hoy lo pasaron para San Miguel. Se puede imaginar el costo que tiene, y no es para irlo a ver, sino que la gente va, uno escucha
dice, pues voy a ir a San Miguel a hablar con una gente del comedor cerca de la cárcel para ver si le llevan algo. Pero ya en el propio penal prácticamente es otro régimen. ¿Verdad? Mientras está en esta fase es una manera y después en el penal es otra. Porque ya la familia tiene que comprar algunos implementos que el reo recibe, ¿verdad? Y le piden también a ellos algunas cosas para la limpieza de la misma cárcel. Sí. Es otra cuestión. Sí. Gilberto, ¿instancias internacionales podrían intervenir en esta situación que se está viviendo actualmente en el país con respecto a los presos y presas políticas y también en toda esta situación que usted nos menciona de la realidad de las cárceles en el marco del régimen de excepción? Pues esta situación la conocen perfectamente, ¿verdad? No solo es una realidad salvadoreña, es una realidad prácticamente latinoamericana. Pero la saturación que ha hecho el gobierno actual es sui generis, fuera de todo contexto. Entonces, por eso se habla de un mega penal. Usted ve como los recursos, en alguna medida, yo sé que es prioridad la seguridad de la población, pero también todos sabemos que el déficit que tenemos en educación es una cuestión que nos golpea a diario, ¿verdad? Las personas no tienen alternativa, los jóvenes no tienen alternativa. Entonces, ahí es el vivero adecuado para que el fenómeno de las maras prácticamente se nutra. Y no hay, yo no he oído que quieran hacer una mega universidad. Hay unos cuarteles, yo puedo mencionarle, por ejemplo, el cuartel de la Guardia Nacional, que podría bien ocuparse para talleres sobre educación, no sé, pero hemos visto que el estamento militar ha tenido más estímulo con este gobierno, ¿verdad? No, pensé que de los acuerdos de paz se pudieron haber desmantelado algunos cuarteles y entregarlos al Ministerio de Educación o entregarlos a otras instituciones de otras áreas, ¿verdad? Le mencionaba la Guardia Nacional, que queda allá en la 5 de noviembre, ¿verdad? Camino en la Troncal del Norte, ¿verdad? Pero no vemos, no vamos por esa ruta. Entonces la situación es difícil. Seguimos prácticamente con la política de exportación de personas hacia el norte. No hay forma, no hay planificación de nada. Sí. Y no creo pues que los problemas estructurales tengan respuesta, pues si la mayoría de recursos se están drenando en esta parte de la seguridad. Darle de comer a toda esa población durante los 3 tiempos de comida es una manera de gastar el dinero de manera extraordinaria. Y aparte de eso, como toda esa información es oculta, ¿verdad? Entonces todos nosotros nos ponemos a especular, ¿verdad? Sí, Gilberto, lastimosamente se nos ha terminado el tiempo de este espacio de la entrevista, pero muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Y sigamos atentos porque precisamente ahora se va a desarrollar la audiencia en Zacatecoluca. Vamos a ver en qué termina. Esperamos que las medidas si no hay elementos suficientes de indicios para los compañeros, esperaríamos tal vez un sobreseimiento, ¿verdad? Pero pensemos que por lo menos las medidas cautelares podrían ser también un alivio para la familia que no vea a su gente detenida y que siga el proceso
diligenciándose. La juez sabrá qué tipo de medidas podría tomar si se piden medidas sustitutivas, ¿verdad? Así es que vamos a estar atentos, y el comité pues realmente está haciendo su gran labor. Ahorita está proyectada prácticamente en esta situación. Sin embargo, todo ese gran malestar que deja el régimen de excepción está huérfano, sí, ¿verdad? Pero es decir, ya es una población difusa, si usted la quiere, ¿verdad? Sí. Difícil, es decir, no, porque al final son, dijéramos en términos amplios, también vejados políticamente, ¿va? Porque sus derechos se ven restringidos y de una manera arbitraria. Así es. Pero hasta ahorita nos quedamos aquí con esto. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias también a toda la audiencia que estuvo pendiente de este espacio. Buenos días. Esta fue la entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos.